Todos conocen la famosa insulina que regula el metabolismo de la glucosa y todo. Bueno, se produce en el páncreas, en la parte endocrina, en la parte de células que producen insulina y otras hormonas. El páncreas, digamos que se puede enfermar de cosas benignas, como una pancreatitis aguda, puede ser por el consumo excesivo de alcohol, o te puede dar cirrosis en el hígado. Si no aprovechan el tiempo de la juventud, que también estoy de acuerdo que es para ir de fiesta y amigos, pero sí tienes que tener bien claro hacia dónde quieres ir. Bienvenidos a Dejando Huellas. Mi nombre es Ricardo González y hoy estoy muy emocionado porque tenemos a uno de los médicos más importantes de México. Él es el doctor Carlos Chan, quien es especialista y cirujano hepatopancreatobiliar. Así es que hoy estaremos hablando de temas muy interesantes para la salud y que como líderes debemos tomar en cuenta. Bienvenidos a Dejando Huellas. Mi estimado doctor Carlos Chan, bienvenido a Dejando Huellas. Muchas gracias, Ricardo, gracias por la invitación. Gracias por el tiempo, porque yo sé que eres una persona muy ocupada y uno de los mejores de México. ¿Qué se siente tener esa responsabilidad? Pues esa es responsabilidad, sí, con los pacientes, con las vidas humanas y Sí. es una carrera muy bonita, muy larga, muy difícil, que requiere muchísimos años de entrenamiento para poder pues llegar al punto en donde puedas realmente impactar positivamente la salud de alguien. Por ejemplo, con un tema en el páncreas o en el hígado que pues son cirugías muy complejas de realizar, ¿no? Eso requiere mucha experiencia y mucha información que va saliendo también continuamente. Claro, sí, te tienes que estar actualizando y demás. Sí, así Oye, es. ¿cómo supiste que ibas a ser médico? Mira, sinceramente fue desde niño, no te sé decir, tuve un tío médico, Ajá. pero yo desde niño pensé que iba a ser médico y un poquito más grande cirujano, siempre tuve esa inquietud Sí. Y entonces me gustaban mucho las clases en la secundaria de las disecciones que hacíamos Así. después las clases de anatomía, un poquito ya más adelante en la prepa. Sí, Y ya la carrera en la Facultad de Medicina de la UNAM, sí. ahí tuve el honor de estar pues, durante toda la carrera, pero es tan largo esto que después de la carrera de medicina, pues viene una especialidad. Generalmente tienes que hacer una especialidad médica y ahí fue donde entré a cirugía general en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Oye, ¿cuántos años de estudio? Pues mira, ahí entre medicina fueron 6, luego la residencia en nutrición fueron otros 6. Ok. Ahí van 12 y luego tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, cerca de 3 años, pues 15 años de carrera. Cuéntanos en dónde has estudiado. Pues después de la UNAM en nutrición, ahí hice cirugía general, Sí. fui jefe de residentes un año extra ahí, Uh-huh. y luego en la Universidad de Alabama, en Birmingham, Alabama, Sí. ahí estuve en cirugía HPV, que es esto de hígado y páncreas, y tuve la oportunidad de participar en muchos casos de trasplante hepático también, que no era en sí un fellowship organizado de trasplante de hígado, Ajá. pero a mí me sirvió muchísimo porque yo estaba prácticamente ahí en contacto con los cirujanos, ayudándoles durante año y medio, casi 2 años. Oye, ¿y cómo te preparas para una cirugía? Porque, digo, nosotros cuando hemos sido operados, híjole, es todo un tema, ¿no? Sí. Pero para ustedes, por ejemplo, ¿qué rituales tú Tienes tienes? toda la razón en cuanto a los rituales y cuanto a la preparación. Fíjate que sí es interesante cómo para el paciente, Sí. pues es un evento muy estresante, quizás el más difícil en su vida muchas veces, y más si estamos hablando de un cáncer, por ejemplo. Y uno tiene que tener esa sensibilidad de entender al paciente Uh-huh. por lo que está pasando y la forma de tratarlo debe ser muy especial. Sí. Pero al mismo tiempo uno también tienes tu vida, la rutina, y es muy importante no combinarlo tanto porque no puedes tampoco vivir estresado todo el tiempo o vivir tan preocupado por los problemas de tantos pacientes, porque entonces uno acabaría muy Sí. mal, ¿no? Sí. Entonces ese equilibrio es difícil de tener. Por supuesto que de mis cosas yo tengo mis días para operar en donde sé que mentalmente estoy dispuesto, que son básicamente, bueno, los lunes en nutrición siempre, Uh-huh. pero en mi práctica privada podría ser martes, miércoles o jueves, por ejemplo. Difícilmente un viernes podría yo operar y mucho menos fin de semana porque pues también son para uno, para la familia,
Claro que nunca pierde el contacto uno con el paciente que está internado, que está hospitalizado, Sí, claro. pero la cirugía sí debe tener un día especial. Debe de haber, en mi caso, música, por ejemplo, en el quirófano. ¿Ah, sí? Sí, música. ¿Qué tipo de música? Pues mira, a mí me gusta música obviamente tranquila, pues en español, pero no hay nada así. O sea, ¿tú estás operando con música? Sí, por supuesto. Wow. Es O muy sea, bueno. ¿música que todo el mundo escucha o Que solamente? no, que todo el mundo escucha. Ajá. Digo, no música así escandalosa, pero sí, no sé, José o... ¿Es en serio? Sí, Wow. por supuesto. Mira, eso esto nunca lo hubiera pensado. Sí. Claro, el paciente ni lo escucha, ¿verdad? No, el paciente está dormido, pero está estudiado y hay beneficios de la música. Sí, no, pero totalmente. Y te va llevando hasta con un cierto ritmo de la operación, en que todo vaya fluyendo bien, todo el equipo está tranquilo, uno debe tener una templanza muy especial porque hay momentos que se pone difícil el caso, Sí. o algún sábado hasta que tienes que apagar la música, ¿no? Si de plano las cosas a veces hay complicaciones que tienes que resolver y que no te puedes ir corriendo, o sea, tienes que resolverlo y además sin alarmar a todo el equipo, aunque tú sientas incluso hasta miedo a veces, tú eres el líder y tienes que resolverlo y demostrar esa seguridad y sobre todo la habilidad para resolver los problemas. Por eso hay tantas subespecialidades y uno debe de hacer lo que uno sabe hacer. No se puede uno andar metiendo en otras áreas porque puede haber también problemas, ¿no? Pero tienes toda la razón. Puede ser que todo vaya muy bien en un momento determinado y algo suceda, ¿no? Algo suceda, sí. Y ahí, pues mira, el área del páncreas en donde yo trabajo, hay venas por donde pasa 1 litro de sangre por minuto, por ejemplo. Uf. Y si tú tienes un pequeño accidente o un sangrado de esa vena porta o mesentérica, y en la sangre tenemos circulando como 5 litros. Entonces imagínate, en 1 minuto de sangrado ya se fue 1 litro. Y si tienes 2 minutos, o sea, puede ser realmente algo fatal, ¿no? Pero gracias a Dios, afortunadamente no pasa eso. Siempre hay formas de salirse de esos problemas. Y ahí es donde entra pues la experiencia con este tipo de cirugías, sin duda. Claro, ¿cómo trabajas tú con esa templanza? Porque tú Pues, puedes ver que está viendo algo y hay mucha gente que de la vida diaria, ¿verdad? Sí. Se estresa muchísimo. Sí, pues mira, es cuestión de los años van pasando, Sí. uno va pues haciéndose más frío, más fuerte, pero lo que decía al principio que es muy importante, la calidez con el paciente no la puedes perder, no puedes ser alguien frío con el paciente. Cuando llega a la consulta previa a una cirugía que trae un problema, tú ves la cara de miedo, de desesperanza que puede traer y cómo te ven como alguien que buscan una solución o una respuesta al problema. Entonces hay que ser muy sensible para dar la respuesta correcta y sobre todo el tratamiento correcto cuando se puede o saber decirlo cuando no, porque también hay veces que una cirugía pues no se puede porque a lo mejor ya el tumor está demasiado avanzado o requiere primero quimioterapia o qué sé yo. Entonces, pues ver exactamente el paciente lo que está sintiendo, lo que más le preocupa y empezar por esa parte a ayudarlo en ese camino a salir adelante, ¿no? ¿Qué labor tan importante tienes? Y además, lo que más me da gusto, aparte de que seas mi amigo, ¿no? Y que tu familia también la conozca, Sí, ¿no? gracias. Tener esa oportunidad también de ser reconocido como uno de los mejores de México. Pues muchas gracias. Y soy afortunado y pues, también ese es el trabajo de muchos años, ¿no? Pero, pues no, yo digo, me considero buen cirujano y me gusta lo que hago básicamente. ¿Y cómo podemos distinguir a un buen cirujano de otro que no es? ¿Qué características o como una guía un poco? Pues mira, hay una parte evidentemente técnica que si no la conocemos. Esa la aprendes con el tiempo. Para eso hay una especialidad, una especialidad de cirugía general en donde pues hay rangos, ¿no? Hay un residente de primer año, el que pasa después al segundo año, a tercero, y eso pues vas aprendiendo diferentes habilidades. Luego viene la posibilidad de hacer una subespecialidad que hoy en día es, yo diría, casi indispensable, sí, porque tú puedes ser cirujano general, pero luego hay quien se va directamente al colon y recto, por ejemplo, o a HPV, como en mi caso, o a neurocirugía, o qué sé yo, pero tienen que tener una base muy buena de cirugía general y luego la subespecialidad. Y luego tiempo, porque también es una línea en el tiempo de una curva de aprendizaje que al principio tiene que ser
pues que a lo mejor cuidar por ahí más, con más experiencia que uno, hasta que llega el momento en que ya estás en una posición en la que tú eres el que puede llegar a ser un líder de opinión en esa área. Claro. Oye, y cuéntame un poquito de la Asociación Hepatopancreatobiliar de las Américas. Mira, eso es algo muy bonito porque la asociación inició con la Asociación Americana Hepatopancreatobiliar, que es una asociación que ya tiene muchos años, como 30, que se hizo pues por médicos de Estados Unidos, sí, y que empezó a aglomerar cirujanos interesados en esta área. Después empezaron a venir gente pues, de Canadá o de Latinoamérica, y ha ido creciendo esa asociación al punto que hace algunos años, y gracias a algunos expresidentes de esa asociación, la hicieron más que americana de las Américas. Y he tenido oportunidad de participar ahí durante muchos años, y recientemente tuve la posibilidad de tener el puesto de secretario de esa asociación, y en 2 años seré el presidente electo de esa asociación americana. Entonces para mí es un gran orgullo porque es una asociación importante a nivel internacional, ¿no? ¿Y serás el primer mexicano que...? Sí, seré el primer mexicano. Aquí existe la Asociación Mexicana Hepatopancreatobiliar, que es un capítulo de la americana, que yo tuve la oportunidad de formar y de crear esa asociación aquí en México y ser presidente. Y ahora para mí pues, es un máximo honor serlo de la principal, ¿no? Porque hay muchos capítulos en Latinoamérica. Sí. Hay capítulo peruano, capítulo argentino, brasileño, etcétera. Felicidades. Muchas gracias. A ver, entonces vamos a empezar con tu tema, que es el páncreas. Para todos nosotros, ¿qué hace el páncreas? El páncreas es un órgano que mucha gente no sabe ni dónde está. Yo alguna vez hace muchos años, es una anécdota chistoso, que traía una playera de un congreso que fui en Estados Unidos que decía I love the pancreas. y me dice, estaba literal en el supermercado de allá en Estados Unidos, y me toca alguien así por la espalda y me dice, oye, ¿cómo puedes amar el páncreas si yo no sé ni dónde está? Entonces le dije, pues sí, es difícil de encontrar, pero sí, habemos gente muy apasionada por el páncreas que nos gusta mucho. Es un órgano que está en el abdomen, pero muy posterior, casi cercano en la parte donde ya se acerca la columna, ¿no? Pero el abordaje obviamente es por aquí, por el abdomen, por adelante. Está detrás del estómago, entre el estómago y el colon, pero hasta atrás. Entonces, también en la medicina antigua decían que Dios puso el páncreas ahí para que nadie se metiera con él. Porque son cirugías que al principio de la historia de la cirugía se morían todos los pacientes que eran operados del páncreas. Es un órgano anatómicamente muy difícil por las arterias, venas y todo lo que tiene. Y tiene 2 funciones principales en términos generales. Una función endocrina y una función exócrina. La endocrina, ¿cuál es? La reproducción de hormonas. Y de estas la más importante es la insulina, que todos conocen, la famosa insulina que regula el metabolismo de la glucosa y todo. Bueno, se produce en el páncreas, en la parte endocrina, la parte de células que producen insulina y otras hormonas. Y la parte exócrina, que está en el mismo páncreas, nada más son células diferentes, se produce jugo pancreático. Y de esas, ese jugo lleva enzimas, la famosa amilasa y lipasa, se producen por la parte exócrina, y ese es un jugo que se vierte a un conducto en el páncreas y que desemboca en el duodeno. Y ese jugo ayuda a la digestión de ciertas proteínas, carbohidratos y todo lo que uno come y que pasa del estómago al duodeno. Ahí empieza el proceso de la digestión. También de ahí llega la bilis, que viene del hígado. Están conectados hacia ese conducto que llega al duodeno. Entonces es toda una conexión y un engranaje perfecto del cuerpo humano para todos. Es una máquina impresionante. Y normalmente pues no lo apreciamos, ¿no? Porque pues no lo apreciamos o no lo cuidamos, sí. Y ahí voy, ¿no? Sí. O sea, como decimos, funciona, ¿no? Sí. Aparentemente funciona sin hacer nada. Uno vive pensando, ¿no?, que todo funciona hasta que algo deja funcionar. Entonces te das cuenta cuando algo te duele o cuando dices, caray, ¿qué me está pasando? Porque si no, uno pues va por la vida sin sentir realmente. ¿Cómo podemos cuidar el páncreas? Esa es una buena pregunta. El páncreas
digamos que se puede enfermar de cosas benignas, como una pancreatitis aguda, y esa pancreatitis aguda puede ser por el consumo excesivo de alcohol, te puede dar pancreatitis, o te puede dar cirrosis en el hígado. O sea, es curioso cómo la misma ingesta de alcohol puede dar o cirrosis o pancreatitis crónica, aunque son órganos diferentes, son enfermedades diferentes, pero tiene mucho que ver el patrón de ingesta de alcohol. El alcohol o hasta genética, si te da pancreatitis crónica o te da cirrosis, ¿no? La cirrosis es otro tema aparte. Pero la pancreatitis puede ser por alcohol, aguda o crónica, porque también hay agudas, y las puede dar piedritas en la vesícula que atraviesan ese conducto que te menciono, que también atraviesa el páncreas e inflama. Pero lo más temido es el famoso cáncer de páncreas, que todo el mundo escucha y sabe que es de los cánceres más agresivos de lo que hay. O sea, se está consolidando como la segunda causa de muerte por cáncer. Segunda. No en frecuencia, porque en frecuencia hay muchos cánceres más, como el de pulmón, el de próstata, el de mama, el de colon. Pero en mortalidad, como los demás ya tienen más tratamientos y los pacientes sobreviven generalmente, porque se hace un diagnóstico temprano. El cáncer de mama pues es fácil de estar haciendo una revisión anual en las mujeres, ¿no? O el de próstata con el famoso antígeno, o el de colon con las colonoscopías. El páncreas, como no es tan frecuente, no se checa ni ¿Se debería? No, salvo que tengas factores genéticos de riesgo importantes. Normalmente uno no se está checando el páncreas. No. Pero si tienes antecedentes familiares de cáncer de páncreas en diferentes miembros de la familia, o algunas enfermedades genéticas de pólipos y todo, que es otro tema, pero eso sí podrían estarse checando el páncreas. Pero hoy en día que se hacen estudios de imagen por cualquier cosa, hasta por una probable apendicitis, te hacen una tomografía. Y ahí pueden salir lesiones en el páncreas incidentales, un quistecito. Y entonces a mí me llegan muchísimos pacientes muy asustados porque salió en forma incidental una lesión. O sea, por una cosa salió la otra. Sí, pero no todas esas son malas, la mayoría no lo son. Muchos quistes son muy pequeños y no requieren hacerse nada más que observarse. Pero también se pueden encontrar lesiones premalignas por ese tipo de estudios y podrían requerir hasta una cirugía en un momento dado o una observación pues, cada 6 meses o algo así. Pero la forma de cuidar el páncreas en ese sentido, bueno, pues es con un consumo de alcohol pues no excesivo. Sobre todo no excesivo en momentos de ingesta muy, muy, muy abundante, porque eso puede inflamarlo. Y la ingesta crónica muy alta, pues también podría afectar a largo plazo el páncreas para cáncer. Pero el principal factor de riesgo sigue siendo el tabaquismo. El tabaquismo hay gente que sigue fumando, los cigarros se siguen vendiendo y es un cancerígeno, claro, para el páncreas y para otros órganos, ¿no? El pulmón, vejiga, qué sé yo, pero particularmente en cáncer de páncreas el tabaquismo es importante. Hoy en día se habla más de la obesidad como factor de riesgo para cáncer en general, pero cáncer de páncreas, la obesidad sí crea un medio inflamatorio en el cuerpo general, y se liberan diferentes, se llaman citoquinas y algunas otras sustancias que pueden ser o promover un desarrollo de un cáncer. Y si eso se asocia a ciertas mutaciones genéticas, pues es aún más fácil. La alimentación, la típica alimentación alta en grasas saturadas, baja en vegetales, en buena proteína, en frutas, también son factores menos claros, pero que sin duda tienen que ver. Y el ejercicio, ¿no? De la vida sedentaria también ayuda a que un cáncer pudiera crecer cuando hay otras condiciones asociadas. ¿Cuántas veces decimos, no es que me da flojera salir, es que no hago el ejercicio, pero el beneficio es brutal, ¿no? El beneficio del ejercicio es brutal. El ejercicio muscular que está tan de moda ahora, pues es muy cierto. El aeróbico también, o sea, todo lo que sea moverse, hacer ejercicio y fortalecer los músculos, pues es sin duda muy importante y es una prevención contra el cáncer. Claro. ¿Cómo empezamos a sentir, no? ¿Cuáles son esos síntomas? Sí, el cáncer de páncreas hablando de cáncer de páncreas es muy silencioso, muy silencioso. El páncreas tiene 3 porciones en general. La cabeza del páncreas
cuerpo del páncreas y cola del páncreas. Todo está, como te digo, en la parte de atrás del estómago. La cabeza es la que está rodeada por el duodeno y por donde pasa el conducto biliar y a donde se embocan los conductos pancreáticos y todo eso. Entonces, si un tumor crece en la cabeza del páncreas, que es frecuente, el paciente se pone amarillo porque obstruye la vía biliar. Entonces, es un típico paciente que se pone amarillo y no sabe después por qué. de cierta edad, no sabe por qué. Y desgraciadamente van a veces a un médico de primer contacto que cree que tiene hepatitis y entonces a veces vemos pacientes que se retrasó el diagnóstico 2 meses porque lo están viendo como una posible hepatitis, cuando evidentemente una persona de mayor edad que se pone amarillo podría tener hepatitis, pero lo primero que habría que descartar es que sea obstructivo, que sea por un tumor, ¿no? Importantísimo si por alguna razón, ¿no? Alguien de nuestros familiares o en la empresa ves que alguien se pone amarillo. Sobre todo de 60, 70 años o más, ¿no? Claro que puede haber hepatitis también, pero lo primero que tendríamos que checarnos es si el páncreas, ¿no? El páncreas. O a veces van perdiendo peso y no tienen una razón clara y ya hay un problema. Y alguien que pierde peso sin una razón, sin por estar a dieta, que dice, ¡ay, qué bien, estoy perdiendo peso! Al principio sí se siente bien, pero si no hay una razón y estás perdiendo peso, hay algo ahí que hay que checar. En cáncer de páncreas, por ejemplo, una diabetes de reciente inicio en un paciente también de mayor edad. La diabetes mellitus que nosotros conocemos empieza en gente mucho más joven, 40, 35, 40, un poco más. Pero si alguien de 65 años, 70, que no era diabético, empieza a tener alteraciones en la glucosa que no tenía, eso no es una diabetes normal. O sea, ahí hay algo en el páncreas que pudiera ser incluso un cáncer. Cuando no son en la cabeza, sino son en el cuerpo, en la cola, es más complicado porque el paciente no se pone amarillo, no obstruye nada. Sí. Entonces el tumor al principio no duele, empieza a crecer. Cuando ya empieza a dar molestias, puede ser demasiado tarde porque ya es un tumor que está invadiendo nervios y cosas de esa zona. Entonces son tumores más tardíos que generalmente no son operables ya cuando se detectan. Sí ha mejorado el tratamiento oncológico, la quimioterapia y otras alternativas, sin duda, son pues la parte novedosa contra el cáncer de páncreas. Doctor, pues es que yo creo que nos dejas pensando muchísimo en que pues vale una revisión, ¿no? Vale una revisión, sí. Más vale, ¿no? Claro, y ver en quién amerita y quién no, porque tampoco vamos a estar haciéndole a todo mundo resonancias. De todo, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública, pues sería imposible y demasiado caro estar haciendo tomografías o resonancias a toda la población de abdomen. Pero sí identificar quién tiene riesgos o si alguien está preocupado particularmente por su salud, si se puede hacer pues, una resonancia magnética en un momento del abdomen y checar que esté todo bien. Aquí nos ven muchísimos directores y líderes de empresa. ¿Qué les dirías? Porque también es parte de la responsabilidad de las empresas que vean la salud, ¿no? Sí. O tengan en cuenta ellos. Pues sí, yo creo que es algo que se debe de fomentar. La parte del sobrepeso pues es algo difícil porque es muy común y es algo que las empresas deberían de fomentar, ¿no? En el tipo de alimentación que dan, fomentar el ejercicio, tener gimnasios, qué sé yo, o pláticas en relación al riesgo de la obesidad y cáncer. Y los mismos líderes empresarios pues también tienen, que normalmente son más preocupados y conscientes de su salud, ¿no? Porque pues por razones obvias se preocupa mucho de que ellos estén bien para poder dirigir la empresa y todo, pero bueno, hay de todo, hay gente que se cuida y gente que no. Claro. Pero tenemos que ser más conscientes todos, ¿no? De la vida que llevamos. Y dejar de fumar. O sea, eso es algo que sí se me hace imperdonable. No sé aquí quién fuma, pues, pero no estar afectando a nadie, pero... A ver, aquí está. No, mira, no, aquí nadie, qué bueno. Qué bueno, porque sí es malo. El efecto de fumar es terrible. Sí, sobre todo que yo entiendo que es una adicción. O sea, no es fácil de dejar, por supuesto, si no, pues lo dejaría la gente que fuma mucho, pero de que se puede. Yo conozco gente o pacientes que en una sola plática, nada más de asustarlos tantito, dicen, ay, caray, no, yo dejo. Sí, y sé que tú tienes por ahí una plática muy buena acerca de los hábitos y del balance, ¿verdad? Sí, hizo también de la vida, pues cómo hay que equilibrar, ¿no? El trabajo, hablábamos hace rato de las presiones, pues esa es, en mi caso, la forma de
pues, de balancear es pues tener también una vida privada, familiar o de hobbies o de amigos o tratar de balancear porque si nada más te dedicas a esto, pues yo creo que puede ser sumamente difícil vivir, sobre todo cuando ves cáncer o cuando ves ese tipo de cosas, porque pues sí, ves como de estar un paciente bien, feliz, exitoso, de repente se transformó todo. ¿Problemas de comunicación en tu empresa? Equipos desconectados igual a menos resultados. Con nuestra conferencia Líderes Asertivos, Equipos Colaborativos, logramos que la integración en los equipos de trabajo fluya, la confianza crezca y la productividad se fortalezca mediante una metodología basada en neurociencia y liderazgo humano estratégico, respaldada con experiencia con empresas de alto nivel, obteniendo resultados medibles. Escríbenos a ogonzalez@ricardogonzalezescobar.com y transformemos juntos tu equipo. Y como dices, ¿no? Este tipo de cáncer es muy peligroso, muy Y particularmente agresivo, decías. Sí, es muy agresivo. El de páncreas sí, porque desde etapa muy temprana manda células a otros lados como metástasis, ¿no? Entonces es una enfermedad sistémica hasta cierto punto que la quimioterapia ayuda, porque esa quimioterapia pues va a todos lados. Y hoy en día hay novedades en cuanto a la genética de los tumores. Un tumor se puede estudiar genéticamente, se pueden encontrar mutaciones genéticas, mutaciones o que ya traía desde que nació o mutaciones que se generaron después. Esas, las que ya traía se llaman germinales y las que ya traía y las que se generan después se llaman somáticas. Pero los que tienen ese tipo de mutaciones, en algunos casos, ciertos tratamientos tienen mejor beneficio, o la famosa inmunoterapia se puede utilizar en base a esos resultados. Y lo nuevo, pues son, por ejemplo, vacunas, en donde uno puede quitar un tumor, esa muestra se procesa, se encuentran, se llaman antígenos, que son partes del tumor que se expresan para hacer que la propia inmunidad del paciente, o sea, tú le regresas con una inyección esos antígenos que hacen que la respuesta inmune se despierte y entonces tengas un control inmunológico contra el paciente, contra el tumor, contra las células malignas. Lo platicas y suena fascinante, sí, ¿no? Sí. Todo lo que se puede hacer y sobre todo esas posibilidades, ¿no? Sí, es muy interesante. Oye, doctor, y bueno, este programa se llama Dejando Huellas. ¿Hay algún paciente que haya dejado huellas en ti? Definitivamente hay muchos. Sí, hay pacientes de los que me he llegado a ser muy, muy amigo y que algunos han muerto porque el cáncer de páncreas a veces o la sobrevida a largo plazo no se completa. Entonces hay veces que he pedido a pues, amigos, pacientes a los 5 años o a las 6 u otros que están bien. O sea, mientras más temprano es el tumor, es más más posibilidades más tiene. posibilidades. Entonces sí he tenido pues anécdotas muy importantes con amigos que luego compartimos hobbies o con pacientes que empezaron por pacientes o con sus familias. Obviamente no me hago así amigo de todos mis pacientes, pero sí hay un buen grupo donde sí maneja una huella importante y gente que tiene mucho que enseñar, ¿no? O que transformó su vida después de la cirugía y que se vuelven pues como que más centrados en lo que hacen, más activos o más encaminados en generar información sobre este tipo de enfermedades. Hay de todo. Y yo me pregunto ahorita al escucharte, ¿no? ¿Por qué tendríamos que pasar eso para poder cambiar? Sí, ¿no? sí, desgraciadamente. ¿Tú qué nos dirías ahorita a todos después de ver esas experiencias? Sí. Pues mira, hay unas que son ya muy trilladas y clichés, pero que son reales, ¿no? Y yo siento que la vida, pues sí realmente es de cada día. No siempre se puede, porque de repente uno está de malas por lo que sea y ni modo que pienses, ay, me voy a poner contento porque me voy a morir en algún momento. Es difícil, pero sí, en términos generales, tener un buen equilibrio, encontrar algo que te apasione. Es que sentir pasión por algo a mí se me hace increíble, ¿no? Es la vida, ¿no? En la vida, pero en algo. O sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho los caballos y yo
pues soy muy apasionado de eso y eso me saca de mi ámbito médico. Totalmente y diferente. todo, sí. Aunque a uno le pusiste páncreas. Sí. O sea, a De un hecho, caballo le pusiste páncreas. sí, ¿Cómo? porque es una manera de unir las dos cosas que me apasionan, Wow. ¿no? Si no soy apasionado del páncreas y de la cirugía, pero también, y tuve un caballo que ya se me murió, de hecho, hace 2 años, que se llamaba Páncreas. Y es interesante cómo el caballo te enseña muchas cosas. Un caballo es un ser muy sensible, al mismo tiempo muy fuerte, que aguanta lo que tú quieras. O sea, son muy nobles y si hay lluvia, pues ellos están ahí en la lluvia y no demuestran así un temor como tal. Son animales obviamente no conscientes en muchas cosas, pero tienen una fortaleza impresionante y valentía, ¿no? Entonces ese caballo Páncreas a mí me dejó muchas enseñanzas y en general todo ese tema me gusta mucho. Y tú montas, me imagino. Sí, en forma de paseos y eso, nada más, no, nada así, ni de salto, ni nada, nada más salir a pasear y con amigos y regresar y punto. Pero está en la naturaleza, en el bosque. Eso como cambia todo, ¿no? pues, te hace parte de algo más grande, sí, ¿no? Sí, te olvidas un poco también de todo la parte aquí, siempre y cuando también tenga un equipo médico, como yo lo tengo, que te ayude a, pues también a poderte dar ese tiempo y que el paciente esté cuidado y atendido. Hay que ver todo eso, o sea, no te puedes ir a montar si es un paciente delicado. Muchas veces me toca quedar, pero hay veces que todo está bien, todo está perfecto y es el momento de aprovechar. Claro. Oye, y bueno, tu familia es súper importante también. Muy, yo creo que la familia, pues sí es el núcleo de uno, no necesariamente la familia tradicional, pero sí el núcleo cercano de alguien es lo más importante, ¿no? En mi caso, pues tengo 2 hijos increíbles, tengo una esposa maravillosa, entonces eso te da todo, te da mucha estabilidad. Rara vez llevo mis cosas médicas a la casa, no me gusta mucho platicar que operé o cómo estuvo, realmente no son temas que yo llevo porque como que se me olvida. Yo llego, por ejemplo, a tu casa y ya, son otros temas, otras cosas, y el fin de semana pues igual. Pero yo en la cabeza sí siempre tengo eso, oye, el mensaje de cómo está el paciente o del estudio que le acaban de hacer, o nunca se acaba, o sea, jamás se acaba. O sea sábado, domingo, vacaciones, siempre vas a tener mensajes en el celular de pacientes, de cosas que siente bien, que siente mal, de todo. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues mira, yo estoy en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ahí es mi casa, ¿no? Académica y todo. Y también en el 55 54 24 72 00. A ver, otra vez. 55 54 24 72 00, extensión 4321. Ahí también pueden encontrar. Pero bueno, hoy en día con el internet y con todo, es muy fácil saber dónde está la gente. Doctor Carlos Chan Núñez. Así es. ¿No? Que es un excelente amigo, una excelente persona. Yo creo que algo que te caracteriza, además de todo tu conocimiento y que siempre estás estudiando, esa parte humana, ¿no? Pues gracias, pues trato, a veces parecería que no, pero es que como luego anda uno con las cosas, pasas sin querer, no saludaste a alguien, pero sí, procuro siempre ser pues amable con la gente y sobre todo lo más importante que aprendí, yo creo que gracias a nutrición, que nutrición es un Instituto Nacional de Salud que es público, pero pues ahí ves pacientes de todo tipo, ¿no? Y pacientes con mínimos ingresos, o también puedes ver a pacientes con muchos posibilidades económicas en otro ámbito. Y lo importante es tratarlos a todos exactamente igual. O sea, no hago diferencia en el trato médico, ni quirúrgico, ni de compasión por el paciente en lo absoluto. Y eso te pone mucho los pies en la tierra, ¿no? Porque pues y todos se enferman igual. Y puedes ver a un multimillonario con un cáncer de páncreas y dices, no puede ser. Sí. ¿Hay alguna edad para el cáncer de páncreas? Fíjate, común? Eso es súper interesante porque sí, tradicionalmente, digamos que es a 65, 70 años o más,
pero se ha visto también un incremento tanto en la incidencia de cáncer de páncreas Sí. como una disminución en la edad. Así. Entonces, yo tengo pacientes de 35, recientemente me vi uno de 28. O sea, sí se está viendo en gente más joven. Hay otros factores también ambientales, probablemente de, no sé, pesticidas o químicos, pero sí se ve en todas las edades, pero definitivamente en gente mayor. Ahora, hay otro tipo de cánceres que no es el típico cáncer de páncreas, que son menos agresivos. Hay uno de mujeres jóvenes, por ejemplo, que se llama tumor sólido pseudopapilar, Okay. que es una especie de cáncer de páncreas, pero no es el cáncer de páncreas típico que uno escucha. Sí. Eso se opera mucho. Yo operaba muchas jovencitas de 15, 20 años, algunos estudiantes de medicina me han tocado, que con la operación es así, se curan por completo, no requieren quimioterapia, ya hacen su vida normal. Oye, sin problema. Y yo sé que a veces es difícil, pero cuando sabes que el diagnóstico no es positivo, ¿cómo lo manejas? Hay que saber mucho. Mira, el paciente te va guiando, curiosamente, hay de todo. Yo he tenido pacientes muy directos, muy tranquilos, que dicen, doctor, la verdad quiero saber exactamente cómo está mi caso, cuánto tiempo de expectativa de vida tengo, mis posibilidades reales de curarme de esto, la posibilidad real de una cirugía, que uno tiene que aprender también cuándo sí operar y cuándo no, porque no puede uno operar a alguien que sabes que no tiene un beneficio con la cirugía. Es un aspecto ético pues también fundamental, ¿no? O hay gente que ves que no quiere saber, o sea, que no está lista para que le digas nada. Y no le dices. Pues, o sea, se lo puedes decir sin mentirle, pero pues siempre tener una esperanza, ¿no? Que sí, que es real, o sea, la quimioterapia, cuando de plano está tan avanzado que ni quimioterapia y lo único que le puedes recomendar son cuidados paliativos, pues lo tienes que decir así. Pero pues esos son la minoría, la mayoría, todavía hay cosas que se pueden hacer y eso pues para el paciente representa una esperanza, ¿no? Hay casos donde la reconoces, no hay nada bueno que yo les pueda decir sobre esto, ¿no? Son pocos de esos casos. Y fíjate, te lo pregunto porque pues es importante, como tú lo decías, los hábitos, ¿no? Los hábitos, porque no es algo, ¿no? El fumar o el que tomes demasiado alcohol no es algo que va a pasar inmediatamente, ¿no? Sí, exactamente. O sea, parece, pues yo lo he hecho y no me ha pasado nada, ¿no? Sí, o mi abuelita fumó y vivió 100 años. Pues tuvo suerte, ¿no? O no tenía mutaciones. Pero sí, yo he conocido personas que por ejemplo, me dicen, oye, es que mi hijo está fumando muchísimo, no sé, 20 años, 20 y tantos. Digo, pues dile que ahorita no le va a pasar nada, que se va a morir de cáncer, pues dentro de unos 20 años, 15 o 20 años, que es el tiempo que alguien que fuma mucho podría desarrollar un tumor. Pero, o sea, ¿qué haces? O sea, es algo que si no lo hacen por sí mismos, pues que no puede uno. Sí, tiene que entrar uno en conciencia para lograrlo, sí. ¿no? Y por más que prohíban los vapeadores y todas esas cosas, pues la gente que lo quiere usar lo usa. Y es un daño a la salud. Pues el vapeador de todas maneras también, genera... Sí. También. Y daño pulmonar, que es peor. Más daño pulmonar, pues es un vapor, aire caliente que están metiendo en sus pulmones. O sea, entiendo que son también modas de los chavos por pertenecer al grupo. Y luego ya hay adicción. O sea, es algo que hay que tratar, o sea, médicamente, finalmente. Sí, claro. ¿Qué labor tan importante generas tú? Y me imagino que cada día debe ser una gran aventura para ti, sí, ¿no? Sí, cada día. Días también hay que lidiar también con la frustración. Recientemente di una plática en Brasil, en donde me tocó hablar sobre... uno siempre habla de los éxitos y los casos buenos y la casuística y todo pero también hay veces que las cosas no van bien y eso nos pasa a todos. Y también hay que saber, uno, el trato con la familia de ese paciente, porque eso es muy delicado. Claro. Es algo terrible para ellos y uno también lo sufre muchísimo. O sea, no hay peor cosa para un médico, quizás un cirujano particularmente, que tener un paciente con complicaciones y que finalmente no salga bien de todo eso. Es terrible, es una frustración muy grande, una preocupación, se detiene el mundo porque tienes que estar ahí y con la familia y ellos merecen eso y eso es lo peor, la peor parte de esto, pero que también afortunadamente es muy poco.
Claro. pero a veces pasa. Y me imagino que además tú tienes un equipo de trabajo, Sí, ¿no? sí, Porque tengo tú un no equipo. eres el único que está operando. No, es un equipo. Tengo un gran un cirujano que es muy buen cirujano, que es mi socio ayudante, pero es más jovencito que yo, bueno, mucho más joven. Ujú. Se llama Alfonso Bandín, es un gran cirujano. Sí. Él hace trasplante de hígado incluso. Vale. Pero bueno, él es mi socio, el que me ayuda. Sí. Y luego tengo otro cirujano más jovencito siempre, que esos son más cambiantes porque normalmente se van ya después a hacer una subespecialidad o algo, entonces pasan 1 o 2 años conmigo. Luego mi anestesiólogo, que llevo 25 años, el doctor Paulino Leal, él es el jefe de anestesia ahí en nutrición, por ejemplo. Sí. Él ha estado conmigo de anestesiólogo toda la vida, o sea, no. Qué importante es el anestesiólogo. Sí, muy, ¿no? muy importante, es importantísimo. Y la comunicación ya nos conocemos perfecto, ya sé. Ni siquiera se hablan seguramente con palabras, ¿no? Ya es como, sí. Me imagino. Sí, y tienes que conformar un equipo muy bueno. Entonces, no es uno solo, sin duda es todo un equipo, pero sí el cirujano es el líder en esto, para lo bueno y para lo malo. O sea, es él también el que tiene que hablar las malas noticias, el que tiene que afrontar todo lo que venga de un caso que no fue bien. Ujú. Y también hay que se llevar las felicitaciones cuando todo va bien. Difícilmente el anestesiólogo tiene papel en eso, pero en mi caso, Paulino está siempre muy involucrado Claro. en el posoperatorio y en las visitas. ¿Cómo motivas tú al Alfonso. equipo? ¿Cómo lo llevas? Porque tú eres la cabeza. Yo creo que mucho es el ejemplo real, o sea, tienes que realmente sí tratar bien a la gente, porque no puedes maltratar a alguien así, porque si eso a veces pasa y Ujú. ¿quién te va a ser leal si tú los tratas así, no? Claro. Escuchen, líderes, escuchen. Creo que es muy importante dar el ejemplo, sí, manteniendo el liderazgo, porque ese no se debe de perder, Sí. pero no debe ser algo así como militar, ¿no? O sea, sí hay amistad, pero también hay pues posiciones que cada quien entiende bien. Claro. Y pocas veces, yo muy pocas veces me enojo con alguien o algún residente, muy pocas, y cuando lo hago, quizás me ven tan enojado que no vuelve a pasar, ¿no? Sí. Que también hay veces que hay que ser un poco más rígido en ciertas fallas francas de un joven o algún residente o algo, pero en lo general es mucho el ejemplo, mucho que te vean un poco reflejado lo que ellos quisieran también ser de alguna manera. Ujú. Con su propio estilo, con su propia forma, porque tampoco quise que uno tenga las cosas perfectas. ¿No? Claro. Hay 1000 errores que también hay que aceptarlos Ujú. y para transmitirles como, mira, esto no lo debes de hacer, esto tampoco, porque uno va aprendiendo en el camino muchas cosas, ¿no? Claro. ¿Qué le dices a los jóvenes? ¿Qué mensaje les dejas a los jóvenes que están estudiando, lo que sea, pero que estén estudiando, inclusive Sí. aquellos emprendedores, ¿no? Yo sinceramente sí tengo muchas cosas que sí, pero lo que me quedaría ahora es decirles que sí tienen que visualizar muy bien el futuro y hacia dónde van. O sea, porque si no aprovechan el tiempo de la juventud, que también estoy de acuerdo que es para ir de fiesta y amigos, Ujú. todo lo que ya Se sabemos. vale, ¿no? Sí, por supuesto que se vale, pero sí tienes que tener bien claro hacia dónde quieres ir. Y eso, Ujú. de hacia dónde quieres ir, tiene que estar ligado con la construcción de algo, que básicamente pues es el estudio, la profesión, la carrera, cómo se visualicen, pero que pongan toda su pasión en eso y además ven el relajo y la fiesta después. Ujú. Pero si alguien no lo ve así, nada más está descansando para la hora de irse a la fiesta más tarde y no está forjando algo que ve en su futuro, híjole, se va a hacer una pérdida de tiempo terrible. O sea, ese sería mi principal consejo, que lo construyan desde ahorita, porque ahorita ya a mí me ves que me va bien, pero es un camino de años y años y años atrás, de sacrificios, de estudios, de guardias, en el ámbito médico es muy pesado y a los médicos jóvenes pues ya saben hacia dónde van. Ujú. Y lo que cuesta llegar y vale la pena, pero sí es muy tardado, pero es perseverancia y disfrutar el camino, porque si Exacto. no puedes querer llegar a un punto, tienes que disfrutar el camino conforme vas subiendo. Claro.
Qué honor ha sido tenerte aquí, doctor. No, Ricardo. En verdad que es una plática muy interesante. No, yo me quedo con cuidarnos, ¿no? Sí. Realmente valorar la vida, ¿no? Conscientemente. Sí. Y quizá también el no creer que lo que estamos haciendo no tiene un efecto en el futuro, ¿no? Completamente. O sea, ser más conscientes de ello. De hecho, de las facturas que te va a cobrar lo que hagas, bueno y malo. Exacto. Sí. La factura va a llegar en algún momento. La factura va a ¿no? llegar en el ámbito físico, pues sin duda te va a llegar. Y si estás en buena forma y todo, pues también vas a vivir mejor. Claro que lo que dicen también, te puedes morir de cualquier cosa así. Claro, claro. Eso ya no está en tus manos. Claro. Pero lo que está en tus manos, pues no veo por qué no hacerlo. Exacto. ¿no? Así es que lo que está en nuestras manos, hacerlo, ¿no? Claro. Y tomar la vida con conciencia. Así es. Doctor, un gusto tenerte. Un gusto aquí. igualmente. Gracias. Una vez más, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, pues ahí en Nutrición estoy, en el 55 54 24 7200, extensión 4321. Él es el doctor Carlos Chan, un gran amigo y uno de los mejores médicos de México. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Dejando Huellas. Mi nombre es Ricardo González. Gracias a todos.